El Salmo 17, el Tehilim Yud Zayin, tiene básicamente dos componentes. El primer componente se discute entre los comentaristas a qué se refiere, y el segundo componente es claro, nadie lo discute. El segundo componente es, más sencillo, por eso lo digo primero, sobre los enemigos. El rey David reza para que sus enemigos no le hagan daño, etc. Ese es el segundo componente. El primer componente que es discutido entre los comentaristas es si el rey David está diciéndole a Dios: me examinaste y me encontraste culpable de algún pecado. Los comentaristas discuten y dicen básicamente que el pecado se refiere a Bathsheba, a la historia de David con Bathsheba, que ahora no voy a contar toda la historia porque está en otros salmos más ampliamente expresada. Pero básicamente discuten si David Amelech fue culpable o no en esa historia de Bathsheba. El Talmud explica que no fue culpable, y ahora de vuelta no voy a entrar en los detalles, ya vamos a llegar a ese momento y lo voy a explicar ampliamente. Y la otra forma de entender el Salmo, el primer componente del Salmo, es que todo lo contrario. El rey David era totalmente limpio en sus pensamientos, en su boca, etc. Entonces se discute en este primer componente de este Salmo cómo se debe interpretar realmente. Lo que vamos a hacer es, lo voy a leer, voy a traducir y voy a explicar, de acuerdo a la opinión que dice que el rey David fue culpable y él se sentía culpable, cómo él pide disculpas, digamos, a Dios. Y según la otra explicación que dice que el rey David todo lo contrario, no está hablando de pecados para nada, sino que todo lo contrario, está diciendo que él es justo y que más aún, no solamente él es justo, sino que él enseña a otros cuál es el camino adecuado para acercarse a Dios, etc. Y de vuelta, el segundo componente que habla sobre los enemigos, esto nadie discute, todo el mundo está de acuerdo. Vamos a comenzar. Yud Zayin, 17. Tfila le David, Shimo Adonai Tzedek, Hakshiva Rinosi, Hazinos Filosi, Veleisiv Seimirma. Una tfila, un rezo, una plegaria para David. Escucha Dios justamente, tzedek, o escúchame con justicia, o escucha mi justicia. Presta atención a mi rina, cántico. Rina, los comentaristas dicen que se refiere a un cántico con voz alta. O voz alta porque uno está cantando con voz alta, o voz alta porque uno está clamando a Dios. Hazina, presta tu oído a mi tfila, a mi rezo también, mi plegaria. Sin labios engañosos, o sea, lo que está en mi corazón es lo que yo digo en mis labios y no estoy engañando, no estoy diciendo nada extraño. Veis, 2. Literalmente, de frente de ti mi justicia, mi juicio saldrá, tus ojos observen rectitud. Esta es la traducción literal. Ahora, ¿de qué está hablando? Según la opinión que dice que el rey David está suplicando a Dios porque él reconoce su pecado, su error, etc., entonces lo que le está diciendo Dios al rey David, lo que le está diciendo el rey David a Dios es: mis juicios, aquello que yo hice mal, de frente de ti que salgan. No prestes atención a ninguna cosa mala que yo haya hecho. Y que tus ojos observen mi rectitud. Deja de lado todo lo que yo hice mal. Observar mi rectitud. Esto es una forma de entenderlo. La otra forma de entender este versículo, el segundo, tomando en cuenta el contexto de que el rey David está diciendo: yo soy justo y mis enemigos me persiguen de cualquier manera y no soy culpable de nada. Entonces lo que está diciendo es: de frente de ti directamente, de Dios mismo, salga el juicio de él. O sea, júzgame para bien, observa mi rectitud y por lo tanto salva de mis enemigos. Me persiguen injustamente. 3. Gimel. Bojanta libi, pokata laila, tseraftani, baltimza, zamoisi, baliaborpi. Aquí también traduzco literal y tenemos las dos explicaciones. O que el rey David se siente culpable, o que el rey David está diciendo a Dios, pidiéndole que lo salve de sus enemigos. Examinaste mi corazón, revisaste durante la noche, me indagaste y no encontraste. Mis pensamientos no van a transgredir mi boca. Esa es la traducción literal. Ahora bien, de acuerdo a la opinión que dice que esto está hablando de pecados, de que el rey David se siente culpable, me examinaste a la noche, me examinaste en particular, aquella noche que yo hice algo que no debería haber hecho, esa es la primera opinión, y me indagaste, baltimza, y no me encontraste limpio, me encontraste con errores, pues estuvo mal aquella noche en la cual me indagaste, y efectivamente me encontraste mal.
Zamoisi, Baliaborpi, mis pensamientos, no va a transgredir mi boca. Rashi explica, muy interesante. En un momento, en el capítulo 26, el rey David dice: por favor, Dios, ten gracia de mí, pruébame. El rey David está pidiendo a Dios que lo pruebe. ¿Por qué? El Talmud cuenta, cuando lleguemos ahí lo voy a explicar más en detalle, pero el Talmud cuenta que el rey David le llamó la atención. ¿Por qué decimos en el rezo todos los días, el que Abraham, el que Yitzhak, el que Jacob, Dios es el Señor de Abraham, de Yitzhak, de Jacob, y no decimos el que David, el Dios de David? Entonces Dios le contesta, por así decir, a Abraham lo probé 10 veces, etc. Y a vos, entonces el rey David dice: Bejameini, por favor, Benaseini, probame. Y en la práctica Dios lo probó con toda la historia de Bathsheba y falló. Entonces, aquí el rey David está diciendo: Zamoisi Baliaborpi, aquello que pensé en mi corazón, por así decir, de que Dios me pruebe, Baliaborpi, que no llegue a mi boca. Que no llegue a mi boca, porque evidentemente no pasé esa prueba. Esto es la primera opinión en donde el rey David se siente culpable. Según la segunda opinión, en donde el rey David está pidiendo a Dios ser juzgado para bien y ser salvado de sus enemigos, volvamos a leer el versículo. Examinaste mi corazón, me indagaste durante la noche, me indagaste Baltimsa y no encontraste nada malo, nada negativo, incluso mis pensamientos son uno y nunca transgredieron mi boca. Mi boca dice lo mismo que mis pensamientos, soy sincero, soy transparente. Entonces volvemos atrás, juzgame positivamente de mis enemigos, salvame. 4. Dalet, traducción literal: de las acciones o por las acciones del hombre, con las palabras de tus labios, yo cuidé los caminos destructores, de destructores. Pritza significa destruir, quebrar, romper. ¿Qué está diciendo el rey David? El David está diciendo que de ahí en adelante, a partir de la primera explicación, tema de los pecados, el rey se siente culpable. A partir de ahí, de que yo entendí mi culpabilidad, etc., las acciones de las personas, Peulos Adam, las acciones de las personas, yo cuido que sean Bidvar Saseja, según las palabras de tus labios. No solamente yo cuido en particular mis acciones, sino que cuido y observo las acciones de las demás personas, de manera tal de darme cuenta que yo mismo no debo apartarme de tus caminos, porque observo que los demás se apartan, entonces yo me cuido que no debo apartarme, y más aún, yo cuido que otros también no se aparten del camino quebrado, por así decir, que es el camino que lo separa a la persona de Dios, el camino equivocado, etc. Entonces él se cuida a sí mismo con las palabras de los labios de Dios, y cuida a otros también. Esta es la explicación de acuerdo a que el rey David se siente culpable, que observa a su alrededor y aprende. Según la otra explicación, es algo parecido, que el rey David está diciendo que él es recto, él es justo, le pide a Dios que lo salve de sus enemigos, etc. Y por lo tanto, le dice a Dios, por así decir, parte de mis méritos es que yo presto atención a las acciones de las demás personas, tomo las palabras de tus labios, la toira, por así decir, presto atención a las personas a mi alrededor, cuáles son sus actividades, sus acciones, y cuido que no transgredan. Cuido que no transgredan. Es parte más de mis méritos. Hey, apoya, cuida, ayúdame, por así decir, ayuda en mis pasos en tus caminos, en tus senderos, para que no se tropiecen mis piernas. De manera tal que el rey David está pidiéndole a Dios, sea cual fuere la explicación. Ahora volvemos, por así decir, confluyen en el mismo lugar las dos explicaciones, tanto de acuerdo a que la idea de que tenía pecados el rey David o que él era justo, confluyen ahora al respecto de los enemigos, en el segundo componente del Salmo, como expliqué al comienzo, en donde el rey David está pidiendo a Dios, sea que tiene pecados o no, que Dios apoye y cuide que sus pasos nunca se alejen de sus caminos. En el versículo 5 hay una explicación hasídica muy interesante, entre paréntesis, donde el rey David está diciendo, Tamo y Hashura Magloisega, las tres primeras palabras del versículo 5, Ashurai quiere decir mis pasos, mis piernas, pero también se puede entender de la palabra Osher. Osher quiere decir dicha, alegría, como Ashrei Yeshua Beiseja, dichosos aquellos que están sentados en tu casa. Ashurai significa
El rey David está pidiéndole a Dios, Tamoich Ashurai, que mi dicha y mi alegría sea bemaglo y seja en tus caminos. Es decir, como estudiamos en el salmo anterior, la comida, la bebida, las cosas del mundo, es algo circunstancial, pero que mi oisho, mi dicha y mi alegría sea bemaglo y seja en todo lo que yo hago que tiene que ver con tus caminos. Vov 6, esto era entre paréntesis. Ani kerosijo kisaneini eil hat oznecholi shmai merosi. Yo te he llamado porque tú me contestas Keil, Dios. Keil significa fuerza también, la fuerza de Dios, es decir, el concepto de Dios como poderoso, y tiene fuerza y capacidad y poder para responder. Entonces yo te llamo porque me contestas, porque tenés capacidad de hacerlo. Hat oznecha, inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. ¿Cuáles son las palabras que él pide? Este es un versículo difícil de traducir, el que viene ahora, Zain. Traduzco literal, pero Rashi explica que uno debería entender las palabras como que están dadas vuelta. Vamos a ver, primero literal. Separa a tu piadoso, salva a los que confían en ti, de los que se levantan en tu diestra o con tu diestra. Rashi explica, ¿qué está diciendo el versículo? Se debe leer de otra manera. Se debería leer como si dijese lo siguiente. Lo voy a leer, pero no es lo que está escrito. Aclaro. Haflei hasadejo mimiskemimim moishia hoisim biminejo. ¿Qué dice el versículo? Separa a tu piadoso de aquellos que se levantan, o sea, mis enemigos, aquellos que se levantan contra mí, Moishia hoisim, y salva a los que confían en ti con tu diestra, con tu poder, con tu diestra. Ayúdame, básicamente, sálvame de mis enemigos. 8. Ges. Cuídame como la pupila del ojo. Eso es, ishon significa como oscuridad, negro, ishon. Y la pupila del ojo es el ishon bas ain, la hija del ojo, que se refiere a la pupila. Y en la sombra de tus alas, cúbreme. Es el mismo concepto que Dios lo proteja de los enemigos. 9. Por los malvados, ¿por qué él está pidiendo que Dios lo proteja? Por los malvados que me asaltan, mis enemigos, ben nefesh, mi alma me quieren matar, y aquí y me rodean. 10. Este es un ejemplo de lo que viene ahora. Su grasa ha cerrado, es decir, tiene el corazón como apretado y cerrado, lleno de grasa alrededor. Es un ejemplo nada más, que indica la idea, o hace referencia a la idea, de que no prestan atención a la rectitud del rey David. Y sus corazones están duros, encerrados, con toda una capa de grasa alrededor. Pimoy y sus bocas, ellos hablan con orgullo. 11. Yudalev. Ashureinu ato sevavunu eineyem yoshisu lintois baaretz. Sus piernas, sus pasos, ahora me rodean. El texto dice literalmente sevavuni, pero se debe leer sevavunu. Hay muchos lugares en la Toira donde pasa esta cuestión. Sevavuni significa me rodean a mí. El rey David se sentía rodeado por sus enemigos, particularmente hablando por Shaul HaMelech. Pero el rey Shaul constantemente lo perseguía, lo rodeaba, etc. Entonces, Svavuni, me rodean a mí. Pero dice Svavunu, se debe leer Svavunu, nos rodean, porque el rey David estaba con sus hombres también. Entonces, en la práctica, el principal era él. Pero los rodeaban a todos juntos. Por eso está escrito de una manera y se lee de otra. Y ambos significados son reales a la vez. Sus ojos colocaron para desviar en la tierra, para desviarme a mí, etc. 12. Yud Beis. Diminoy que Ariay Ichsev Litroif, Bejichfir Yoishev Bemistarim. Dimino es parecido, da el ejemplo de cómo es el enemigo de él, que es el rey Shaul. Interesante, que antes estaba hablando a Shurei Nu. Sus pasos son muchos enemigos, pero ahora está hablando en singular, de un enemigo en particular, que es el rey Shaul. Se parece, Dimino y se parece que Arie, como un león que está deseando, anhelando devorar, desgarrar, litroif. Bejichfir, Kfir también es un león, un leoncillo. Yoishev Bemistarim, que está sentado en lugares ocultos, preparado para atacar. Yud Gimel 13. Ahora el rey David pide que Dios lo ayude.
Kumu Adonai kadma fanav achrieyu palto nafshi merosh harbejo. Levántate, Dios. Kadma fanav, adelántate a su rostro, al rostro del enemigo. Achrieyu, y hazlo arrodillarse. Palto nafshi merosh harbejo. Salva mi alma del malvado, que es como tu espada. El malvado es la espada de Dios, en términos de que se acerca a la persona para hacerle daño. Pero ¿quién es el que en la práctica está persiguiendo al rey David? Pues todo viene de Dios. Entonces el rey David mismo está reconociendo que la espada del enemigo en la práctica es Harbejo, es la espada de Dios que lo está persiguiendo a él. 14. Esto es una petición, que hay diferentes formas de leer este versículo. Vamos a leerlo de dos maneras diferentes que no tienen que ver con las dos formas de entender el salmo que hablamos anteriormente, sino que en general son dos formas de entender este versículo. 14. Yudalet. Mimesim yadcho Adonai, mimesim mecheiled, chelkom bachaim, utzfuncho, temalebidnam, isbeubonim, behinichu Israel leoileleyem. Es un versículo largo. Vamos a ir paso a paso. Primero la explicación de Rashi. Mimesim yadcho Hashem. Quiero ser de aquellos que mueren en tus manos, Dios. Y no en las manos de los enemigos, por así decir, a pesar de que los enemigos son tu espada, pero quiero morir por tus manos directamente, no con las manos de los enemigos. Mi Mesim Heilet, quiero ser de aquellos que mueren de vejez, y no en una batalla, guerra, etc. Helkom Bahaim, quiero que mi porción sea de aquellos cuya porción es en la vida del mundo por venir. Y quiero tener una porción de aquellos que tienen tzfunjo, aquellos que tú ocultaste, como Dios oculta en el mundo por venir, toda la energía y todas las cosas que uno estudió en este mundo y las buenas acciones que uno hace en este mundo tienen recompensa en el mundo por venir. Y esto es Marav Tuvja, es otro versículo. Marav Tuvja es cuánta bondad increíble ocultaste para aquellos que te temen a ti. Esto es tzfunja. Aquello que Dios ocultó. Entonces el rey David está diciendo, quiero que se llenen, por así decir, el vientre de todos ellos, y que se sacíen de hijos con todo aquello positivo que vas a tener en el mundo por venir. Es decir, quiero que mi porción sea de aquellos temerosos de Dios que están llenos de toda tu bondad y de toda tu cosas positivas, y tus hijos, por así decir, significa para criarlos en toiro, mitzves, y de aquellos que dejan todas sus posesiones para sus hijos. Hoy es como hijos, lactantes, niños, etc. Es decir, básicamente lo que está diciendo, de acuerdo a esta explicación, es, el rey David le está pidiendo a Dios, quiero ser de aquellos que van a estar en el mundo por venir, que van a saciarse de tu bondad en el mundo por venir, y que van a básicamente morir por tus manos, no por las manos de los enemigos. Esta es una explicación. El Radak entiende este versículo totalmente de otra manera. El Radak explica así: de aquellos que me tratan de matar, Dios, sálvame. Es decir, sálvame de mis enemigos, porque tu mano, en conexión con el versículo anterior, así como dijimos que Harbejo, tu espada, son los enemigos del rey David, que lo quieren matar al rey David, entonces el rey David está diciendo, de aquellos que me quieren matar con tu mano que me golpea, de vuelta, continuando con el versículo anterior, es tu mano al fin y al cabo la que me golpea, sálvame de aquellos que me quieren matar con tu propia mano. Y continúa diciendo, Heilet significa mundo. Mimesim Heilet quiere decir, en el contexto del Radak, sálvame de aquellos que mueren en este mundo. ¿Qué quiere decir? Cuyo único interés, las personas cuyo único interés es en este mundo, en cosas materiales. Yo no quiero ser muerto por ellos. Ellos están constantemente deseando y buscando las cosas materiales, concretas, físicas, etc. A mí no me interesa eso, dice el rey David. Entonces, por un lado, sálvame de aquellos que me quieren matar, y sálvame de aquellos que me quieren matar y cuyo único interés es en este mundo. Helkom Bahaim, su porción es en este mundo, en la vida de este mundo. Y mi porción es en el mundo por venir, a mí no me interesa este mundo, dice el rey David. Por eso dice que la porción de ellos, de aquellos que lo quieren matar, etc., es en este mundo nada más. Y ellos, todo aquello que tú tienes oculto, es para llenarse la panza. A ellos no les interesa el mundo por venir.
lo único que les interesa es este mundo en particular y todo lo bueno que tienen y todo lo que ellos entienden que viene de ti, de Dios, etc. Este mal bitnom es para llenarse la panza en este mundo, y tienen hijos para vivir con sus hijos y para que sus hijos los sirvan y los ayuden. O sea, no piensan en el mundo por venir, lo único que les interesa es este mundo en particular, y por eso piensan en dejarle sus propiedades, y Mihu, Israel, dejarle todo lo que tienen a sus hijos y a sus nietos, etc. Lo único que les interesa son las propiedades y las cuestiones de este mundo. Yo no quiero ser muerto por ellos y no quiero que mi porción sean de ellos. Esto es lo que está pidiendo el rey David según esta segunda explicación. 15. Último versículo. Yo con justicia voy a observar tu rostro, voy a saciarme cuando me levante de observar, por así decir, tu imagen. No es que Dios tenga imágenes ni nada por el estilo, pero se está refiriendo a la gloria de Hashem, que todos los tzadikim, todos los justos observan en el mundo por venir, como está escrito en el Talmud, tzadikim yoshvim nenim miziva shchina, en el Ganeiden, en el paraíso, los justos están sentados disfrutando del rayo de la presencia de Dios, sea lo que fuera que quiere decir. Este versículo el Talmud lo toma de otra manera interesante, que hablamos también en el Salmo anterior. Rabbi Elazar solía darle una pruta, una moneda de dinero antes del rezo a un pobre y después se ponía a rezar. ¿Por qué? Porque está escrito, yo con justicia, con tzedek, tzedaka, voy a observar tu rostro. Es la tzedaka lo que lleva a la persona al rostro mismo de Dios. Entonces antes del rezo, en donde uno busca, por así decir, el rostro de Dios, Rabbi Elazar daba una pruta, un dinero de tzedaka. Esto por un lado. El Baal Shem Tov tiene una explicación muy interesante sobre este versículo. Baal Shem Tov explica en el pensamiento hasídico, cuando uno, hay que leerlo al revés, cuando uno, cuando está despierto, se sacía de tumun asejo, se sacía de observar el mundo a su alrededor y buscar la tumuna, la imagen de Dios en cada cosa, es decir, la energía divina que crea cada cosa. Cuando uno se enfoca en el Elokus, en la divinidad de cada cosa durante el día, behokitz, las últimas palabras del versículo, es behokitz timunasejo, me sacío de tu imagen en cada cosa mientras estoy despierto, entonces automáticamente ejesefonejo, a la noche cuando me vaya a dormir, ejesefonejo, voy a observar tu rostro. Es decir, que la persona va a tener sueños en el cual va a poder percibir realmente y sentir la presencia de Dios en sus sueños y en todas sus cosas. Pero esto siempre y cuando, mientras está despierto, la persona busca en cada cosa el pnimius, lo más profundo, la presencia de Dios en cada cuestión. Y simplemente para terminar, Rashi y otros comentaristas también explican que este versículo es una referencia también a la resurrección de los muertos. Cuando yo, cuando yo con justicia en este mundo, en esta vida, observe tu rostro, cumpla tus preceptos, estudie tu Torah, etc., entonces, behokitz, en la resurrección de los muertos, voy a poder disfrutar de tu imagen, de la presencia de Dios, con la venida de Mashiach. Pronto en nuestros días vamos a poder ver esto con los ojos de carne y hueso, como está escrito, de Hashem, se va a llenar la tierra de conocimiento de Dios, como el que Maim la llama Hasim, como el agua cubre el mar, y vamos a verlo con ojos, basar, con ojos de carne y hueso, pronto en nuestros días.